Tuvimos, Yahweh les bendiga a todos nuestros hermanos que nos ven por medio de las redes sociales. Shabbat Shalom. Tuvimos un tiempo de mucha bendición ahora que estuvimos en el tiempo de Yom Kippur, una festividad que es muy importante para todos aquellos que pues creemos en el Mashiach y que reconocemos y estamos esperando lo que Él hará, ¿no? El sentido profético de las fiestas. Y hay algo que sí es interesante antes de retomar. Vamos a continuar el día de hoy con nuestro estudio del libro del profeta Oseas. Pero en la semana me platicaba con una persona y me decía, oye, ¿por qué celebran ustedes o por qué celebrar Yom Kippur? Me decía, ¿por qué celebrar si el Mesías, si Yeshua ya vino y cumplió y pagó por todos nuestros pecados? Y pues Él es nuestra expiación. Y hablaba y le decía, acuérdate que las fiestas tienen un carácter profético. Digo, un carácter profético en donde estamos esperando precisamente las cosas que han de acontecer, las cosas que han de suceder. Luego entonces venimos del contexto de la festividad de Yom Teruah, que es precisamente donde llega Yeshua y precisamente junta a su pueblo es llevado con él, pero recordamos que la festividad, ¿por qué nosotros celebramos o por qué hicimos la parte del ayuno? Bueno, es un buen tiempo para nosotros pedir perdón, para poder estar poniéndonos a cuentas con el Eterno, pero principalmente es para pedir perdón ¿por quién? Por las personas que no lo conocen, porque recordemos que es el tiempo en donde la sentencia se cierra, donde se ratifica si la persona, aquellos que estén escritos en el libro de la vida o aquellos que estén excluidos del libro de la vida. No va a haber otro tiempo después del día del juicio. Entonces es un tiempo en el cual nosotros como parte del pueblo oramos por los pecados de nuestra nación, por los pecados de nuestra familia, para que nuestros familiares se acerquen a Él, para que las personas que no lo conocen se acerquen a Él. Y recordemos algo que también es interesante aclarar. Estaba escuchando en la semana que en algunos otros lados, festividades de Yom Kippur, decían, acuérdense que solamente el Mesías vino y pagó por los pecados de muerte. Dice, solamente pagó por los 36 pecados de muerte. Dice, pero los pecados que no son de muerte, bueno, pues entonces ese no era necesaria la intervención del Mesías. Sin embargo, recordemos nosotros que todo sacrificio de acuerdo a la Torá dice que la paga del pecado es la muerte y que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Si nosotros creyéramos que Yeshua solamente vino a pagar por los pecados de muerte y no por los pecados de omisión o los pecados que ya vimos que eso eran por parte de desconocimiento, tendríamos entonces que establecer que tendríamos el día de hoy que seguir presentando sacrificios de sangre para que esos pecados pudieran ser perdonados. Entonces el día de hoy nosotros conocemos que Yeshua es la ofrenda perfecta. Todo el libro de Hebreos nos habla de la ofrenda perfecta, del sacrificio tan perfecto que Él hace, y el sumo sacerdote que hace entraba una vez y para siempre, entrando en el contexto en donde no solamente perdonaría los pecados de hierro, sino también aquellos pecados que eran pecados de muerte para nosotros. Entonces, cuando nosotros comprendemos esto, bueno, pues nos da la pauta de la festividad, nos da la pauta hacia dónde nos tenemos que enfocar. Si es un tiempo en donde nosotros nos ponemos a cuentas, claro que sí es un tiempo en donde nos sirve para reflexionar, donde nos sirve para pedir perdón. Creo que tuvimos un tiempo bonito en donde pues dice la escritura que muchos ofendemos, todos ofendemos de hecho o de palabra, y muchas veces. Entonces es importante siempre que tengamos oportunidad de perdonar, tanto de otorgar el perdón como también pedir perdón, ¿no? Necesidad de pedir perdón, necesidad de ser perdonados. Entonces, un tiempo muy bonito y estamos próximos a empezar la festividad que tiene que ver con la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, representación mesiánica. Bueno, literalmente es el tiempo en donde ya Yeshua viene a reinar en esta tierra y nosotros como su pueblo estaremos reinando juntamente con Él. ¿Quién dice amén? Amén. 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 Así es. Pero bueno, vamos a retomar lo que es el estudio precisamente del profeta de Oseas. Vamos a Oseas capítulo número 7, capítulo 8.
y hay que recordar un poquito la parte de Oseas. Hemos estado estudiando capítulo por capítulo, versículo por versículo, en donde, bueno, recordamos, si nosotros pudiéramos ver un panorama amplio de el libro de Oseas, recordemos que los 3 primeros pasajes nos hablan en un aspecto profético y en un aspecto que se estaba dando tanto en la vida de Oseas con su mujer, con Gomer, y con los hijos que iba a tener ella, y esa era una sombra de lo que iba a estar pasando precisamente con la nación o con la casa de Israel. La casa de Israel, en donde Yahweh los había tomado, se había casado con ellos, y ellos terminaron, ¿por qué? Por abandonarlo, por irse con sus amantes, y todo eso nos va dando como que un panorama de lo que él, en los 3 primeros capítulos vemos el amor de Yahweh expresado, la maldad de Israel, la fidelidad de Dios, que a pesar de que Yahweh, a pesar de que lo ha dejado y de que ha ido tras sus amantes, Yahweh esperaba en todo momento el que pudiera ver ese regreso de parte de quién, de parte de su amada. ¿Para qué? Para poderla restaurar. Y está la palabra y está la promesa en los 3 versículos, de los 3 capítulos primeros. Del capítulo 3 al capítulo número 11 vamos a encontrar que es el compendio de acusaciones que da el profeta Oseas a la vida precisamente, o a la nación de Israel. A la casa de Israel es el compendio, es el tiempo en donde el profeta Oseas ha estado hablando y literalmente les está recordando e enumerando una tras una las formas en las que ellos han abandonado a Yahweh, cómo se han alejado de Yahweh, cómo se han apartado y se han ido precisamente a refugiar. ¿En dónde? A refugiar inclusive en los pueblos de los cuales Yahweh los había traído y los había hecho libres. Vemos cómo en el capítulo número 7 Yahweh les decía que no bajaran a Egipto, que no regresaran a Egipto, y sin embargo vemos que la casa de Israel creía que por sus alianzas comerciales, por sus alianzas que había tenido tanto con la casa con Asiria como con Egipto, ellos iban a estar guardados precisamente de todo mal. Sin embargo vamos a encontrar que es precisamente Yahweh empieza a hablar por medio del profeta Oseas, en donde el juicio viene, el juicio viene, el juicio viene, porque la finalidad de la casa de Israel y en sí de las 12 tribus de Israel era que ellos fueran una luz en medio de la oscuridad, que la luz pudiera resplandecer en medio del lugar oscuro. Ellos iban a ser plantados en la tierra prometida para enseñar a las demás naciones a obedecer los mandamientos, obedecer la Torá. ¿Qué pasó? Sin embargo, lejos de ser esa luz que brillaba en el lugar oscuro, terminó el corazón de ellos por anhelar lo que este mundo les estaba ofreciendo. Ellos tenían, dice la escritura, que cuidemos. Yeshua decía, cuida, fíjate bien lo que ves, fíjate bien cómo ves, fíjate bien que la luz que hay en ti no sean tinieblas. ¿Por qué? Porque ellos estaban observando y ellos estaban anhelando ¿qué? Anhelando lo que este mundo tenía. Ellos querían, en lugar de entender que había sido una nación consagrada, una nación Kadosh, una nación apartada para él, ellos querían decir, queremos ser todo menos diferentes. Queremos ser todo, queremos parecernos a ellos, queremos hablar como ellos, queremos vestirnos como ellos, queremos tener la moda de ellos, queremos todo lo que tienen ellos, lo anhelamos y lo deseamos. Y entonces llega un momento en donde Yahweh dice, bueno, Efraín, veíamos, Efraín es torta no volteada. Efraín en el capítulo 7 nos habla de que estaba crudo. Una torta no volteada es que estaba cocido por un lado, pero por el otro estaba crudo, y entonces una torta de esa forma no te la puedes comer, no está preparada, no está hecho. Y veíamos que eso tiene una referencia directa a la parte de ¿qué? A la parte de ser tibios. A la parte de ser tibios. Yeshua mismo te dice, más te conviene. Me dice, si no estás conmigo, déjame decirte que tú te tienes que decidir. Si estás conmigo, recoges conmigo. Pero si no estás conmigo, estás contra mí. Y si estás contra mí, entonces estás desparramando. No existe en la Biblia puntos intermedios. No existe en la vida como tal puntos intermedios. No es de que, bueno, soy simpatizante, no. Si no eres, no es de que seas simpatizante. Si eres simpatizante, simple y sencillamente no vas a entrar al reino de los cielos. Porque la Biblia no habla de que Él viene a rescatar a los simpatizantes.
Él viene a rescatar a sus hijos, a los hijos que se arrepintieron de sus pecados. Un simpatizante, me gusta, se oye bien, voy a cumplir de vez en cuando, nada más para callar mi conciencia, para que mi mamá me deje de estar dando lata, aquí vengo, me traen las fuerzas, pero aquí ando. Bueno, ¿sabes qué? La Biblia te dice que en el momento en donde te vas a enfrentar delante de Dios, Dios no va a ver a tu mamá, Dios no va a ver a tu papá, Dios no va a ver a tu esposo, Dios no va a ver a tu esposo, Dios te va a ver a ti. Y el castigo y el juicio que Dios va a tener es personal. Nosotros hemos de decidir, aquí es el tiempo en donde nosotros decidiremos cómo vamos a encontrar a Dios. Si verdaderamente lo vamos a ver como mi papá o lo vamos a encontrar como un juez. Y el día de hoy precisamente vamos a encontrar en el capítulo 8 cómo Yahweh sigue hablando por medio del profeta Oseas y sigue haciendo una amonestación al pueblo, sigue hablando al pueblo para que el pueblo pueda despertar, para que el pueblo, al final de cuentas, el propósito de la profecía era que el pueblo se volviera de sus malos caminos. ¿Qué pasó con Jonás? ¿Se acuerdan cuando Jonás va y anuncia la destrucción que va a haber en Nínive? Cuando el pueblo de Nínive reacciona, el juicio de Yahweh es frenado precisamente. Yahweh buscaba que Efraín despertara, que la casa de Israel despertara y que se volviera a sus malos caminos, y todo aquello que él había dicho que se frenaba. Pero ¿qué pasa? Al no escuchar y al endurecer su corazón, dice la Escritura que lo único que estaban haciendo es que estaban acumulando ira para el día de la ira, para el día del juicio, para el día en que Yahweh iba a venir. Dice, ¿sabes qué? Te estoy hablando, y en lugar de que atiendas y que digas, sí, tengo que hacer, no, sigues viviendo de la misma manera. Y ahí es donde Yahweh te está diciendo, tenemos que cambiar. Entonces vamos a dar la siguiente, capítulo 8, Oseas capítulo 8, y empieza diciendo, ¿me das un minuto, por favor? ¿Qué dice ahí? Dice, pon a tu boca trompeta como águila, viene contra la casa de Israel Yahweh, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo primero que nos está hablando ahí? Dice, pon a tu boca trompeta. ¿Qué quedamos que significaba el toquido de trompeta? El toquido de Terúa significaba que el pueblo despertara. Es un anuncio en donde Yahweh le estaba tocando al pueblo. Ahora que pasó la festividad de Yom Teruah, pudimos ver que el shofar era ocupado para que el pueblo pudiera despertar, pudiera reunirse, pudiera convocarse, y de acuerdo al tipo de toquido se establecía si el pueblo era para congregarse en un lugar, si iban a ser invadidos por algún enemigo. El toque era diferente, pero el sonido de trompeta del pueblo debería estar atento. ¿A qué? Alerta, para saber precisamente que había algo en el toquido que había un propósito para que el pueblo se reuniera y para que el pueblo hablara. Lo primero que estamos viendo en el capítulo número 8 es que sigue hablando, y está hablando precisamente de una palabra, nos está hablando de un toquido de trompeta, nos está hablando que viene el juicio de Yahweh. ¿Sobre quién? Sobre la casa de Efraín. Y sigue recordando una y otra vez los motivos por el cual el juicio de Dios viene sobre la casa de Israel. Dice, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron en contra de ¿qué? En contra de mi ley. Porque traspasaron mi pacto y se rebelaron en contra de mi ley. ¿Quién es una persona? ¿Qué es lo que Yahweh no viene? Dice la Escritura que la maldición nunca vendrá sin causa. La maldición no es de que de repente Dios te quiera maldecir, no, espérate. Cuando empieza a haber, una cosa es que entres en un periodo de prueba, y la prueba tiene como propósito el que tú puedas ser fortalecido, y sales de la prueba fortalecido, bendecido. Pero uno muy diferente cuando estás caminando en contra de Yahweh y empiezas a ver que hay maldición sobre tu vida, y empiezas a ver que hay maldición, y llega un momento en donde dices, pero ¿por qué me está empezando a llover sobre mojado? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, es lo primero que deberíamos voltear a analizar es cómo está mi vida delante de mi Padre, cómo está
precisamente ahora que tuvimos día de Yom Kippur, que era la parte de el examinar y decir, Señor, analiza mi corazón, examíname, busca si hay en mí caminos de perversidad, muéstrame aquellos pecados, aún aquellos que me son ocultos, aún aquellos, Padre Celestial, de los cuales estoy haciendo y no me doy cuenta. ¿Por qué? Porque esa actitud de estar y de llevarnos a estar metiéndonos a buscar y a buscar, a buscar, que seamos transformados por Él, es una forma en la cual nosotros, ¿saben quién tiene necesidad de pedir perdón? ¿Quién creen? Nosotros somos, pero ¿quién es el que para pedir perdón tiene que haber algo? Y hay la transgresión, arrepentimiento, y para que haya arrepentimiento, pero no puedes pedir perdón si eres una persona que estás llena de orgullo. Una persona orgullosa nunca te va a pedir perdón. ¿Porque qué? El dolor también. Porque el pedir perdón te va a llevar ¿a qué? A que te humilles. El pedir perdón va en contra completamente de nuestro ego y el decir yo tengo la razón, yo cómo me voy a humillar. Sí, no, que me pidan perdón. Yo lo perdono si me pide perdón. No niego el perdón, pero no. Ahí es donde dice la Escritura, dice, si mi pueblo, ¿se acuerdan lo que dice la Escritura? Si mi pueblo se humillare. Humillarse es reconocer que hemos pecado y que tenemos necesidad de que Él otorgue su perdón. Cuando yo ando, dice que si algo no puede, si algo no soporta a Yahweh, dice que son los ojos, ¿qué? Los ojos altivos. Una persona con ojos altivos, una persona que no tiene que pedir perdón, es una persona que está ensimismada. Y una persona que esté ensimismada es una persona que no puede recibir. Por más de que Dios la quiera rescatar, por más de que Dios quiera acercarse a esa persona no se deja ayudar. ¿Por qué? Porque no está dispuesta a humillar y a doblegar su corazón. Aquí Yahweh les estaba hablando y les estaba gritando a la nación de Israel, les estaba diciendo, humíllense, reconozcan que han pecado, regresen a mi pacto, regresen a obedecer. Dice la Escritura que un corazón contrito y humillado el Señor no echa fuera. Sin embargo, vemos que desgraciadamente, claramente Yahweh les está diciendo por qué los está castigando. Porque de repente como papás, luego la regamos, ¿no? Le regañamos a los hijos y luego los hijos, pero ¿por qué me regañaste? Y pues no les dice uno ni por qué, ¿no? Aquí Yahweh no. Yahweh te dice, ¿te sabes por qué viene la disciplina? Por esto y por esto. Y entonces cuando te exhibe, lo que va a hacer a continuación es que les va a empezar a decir, les va a seguir diciendo en qué y qué han abandonado su pacto y en qué han abandonado su Torah. ¿Me dan la siguiente, por favor? Dice, ¿qué dice ahí? ¿Quién lo quiere leer? Amén. ¿Quién dice? A mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien. El enemigo lo perseguirá. Así es. A mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. ¿Y qué le contesta Yahweh? Israel desechó el bien, el enemigo lo perseguirá. Fíjense una de las cosas, no basta con conocer a Dios. Vean que después de que viene el castigo, después de que Yahweh está anunciando el castigo, la primera reacción del pueblo es decir, espérate, te conocemos, tenemos una historia contigo, conocemos, somos el pueblo, nos diste tus mandamientos, ¿cómo que no? ¿Y qué les contesta Yahweh? Dice, Israel desechó el bien. O sea, no basta que me conozcas, no estás haciendo lo que yo te mandé. Por tanto, ¿qué pasa? El enemigo o la destrucción del enemigo terminará por destruirlos. Y si nosotros recordamos, vamos a ver cómo hay un principio que se da en las Escrituras, que es precisamente que el principio en donde Yahweh no cambia, de inmutabilidad de Dios. Y entonces vamos a encontrar que lo mismo que se habló en la Torah y en los profetas, lo vamos a encontrar reflejado precisamente en el Brit Hadashah.
Y me da la siguiente, si ustedes van a la escritura van a encontrar en Mateo 7 del 22 al 23, si lo quieren leer, ahí está en la pantalla, si no anótenlo ahí en su hoja, ¿quién lo quiere leer? Para que vean, nos está recordando el tiempo de la palabra que es con Yeshua cuando está hablando a los discípulos. Y adelante. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué les está diciendo? ¿Se dan cuenta que es la misma frase? En Oseas les está diciendo, Señor, nosotros te conocemos. Sabíamos de las fiestas, llegamos a asistir a las fiestas. Y aquí en el Brit Hadashah teníamos la parte del poder de la revelación, echábamos fuera demonios. Pero ¿qué les dice? Nunca los conocí. Nunca te conocí. Para poder conocer a Dios, se necesita lo que Yahweh nos está hablando, precisamente es la palabra que es intimidad. Yahweh, ¿qué te está diciendo? Fíjate bien, que no lo conozcamos de una manera intelectual, sino que podamos conocer a Dios desde una manera íntima. Y una manera íntima te está diciendo literalmente que Él sea tu Dios y tú seas su hijo. Una manera íntima es de que tú vivas para Él y que no esperes que Él te sirva a ti, sino eres tú más bien el que sirves a Él. La palabra que se ocupa ahí es yada, y la palabra yada en intimidad literalmente se establece es una unión íntima, intimidad que hay entre las parejas, una intimidad que se da solamente cuando nosotros nos unimos delante del Padre. ¿Qué es lo que Yahweh quiere hacer? Quiere que la misma intimidad que hay en un matrimonio es la misma intimidad que se debe dar nosotros con Él. De otra manera no te va a conocer. ¿Recuerdan el pasaje de las 10 vírgenes? Las 5 insensatas que se quedan afuera, no entran a la cámara nupcial, en donde iban a tener ¿qué? Esa intimidad. Y cuando llegan a tocar, oye, no, ustedes están afuera. ¿Están afuera de dónde? De la cámara nupcial. No las conozco. Conozco a las que están aquí. Conozco a las que me estaban esperando, a las que se prepararon para tener intimidad conmigo. ¿Y qué se refleja en intimidad? ¿Qué entendemos nosotros por intimidad? Decíamos hace rato, cuando tú te enamoras de alguien, tu vida gira en torno a la persona que te enamoraste. Dejas de vivir para empezar a vivir por la otra persona. Y de eso un ejemplo muy claro son los hijos. Un ejemplo muy claro, los hijos, ¿qué pasa? Pues tú traerás los chones rotos, pero tus hijos los traes con buenos calzoncitos, con buena ropa. Tú en tu tiempo no tenías teléfono celular, no tenías tablet, pero ahorita sí tus hijos quieres que tengan celular, tablet. ¿Y qué pasa? Tratas de darles a ellos o procurar darles ¿qué? Lo mejor que puedes tener. ¿A través de qué? A través de cosas materiales, que no es correcto. Porque lo único que creamos con eso son muchachos pelados, mal educados. ¿Qué hacen? También es bueno, decía mi abuelita, a los muchachos o a los hijos tienen que pasar un poco de hambre y un poco de frío, para que aprendan precisamente a valorar lo que cuesta la vida. Muchas veces por el quererles dar todo, lo que verdaderamente terminamos haciendo de repente es los echamos a perder. Y entonces Yahweh no nos da todo lo que queremos. Él no atiende niños berrinchudos. Él te da lo que necesitas. Entonces berrinches a su casa. Berrinches a su casa. Él te dice, ¿sabes qué? No, yo no, a mí no me chantajeas con llorar, no llores. No llores delante de Yahweh, no llores. Mejor obedece. ¿Qué es lo que él estaba haciendo? Que si hay un llanto, que ese llanto va acompañado de un verdadero teshuvah, arrepentimiento, gloria a Yahweh, porque ha quebrantado. Pero si no, se queda en la parte de lágrimas de cocodrilo. Y entonces, ¿qué era lo que Yahweh le estaba diciendo, nos estaba mencionando? Me da la siguiente, por favor. Qué fuerte
Yo no quiero y no me quiero ni imaginar el momento en donde Yahweh les diga a estas personas, no te conozco. ¡Qué decepción tan grande! Porque ya no hay otra oportunidad para poderlo conocer. En el momento que él está diciendo estas palabras, se acabó. No hay otro tiempo. El tiempo es ahorita, el tiempo de buscarlo, el tiempo de meterse en su presencia, el tiempo de tener intimidad es ahorita. En ese momento ya no. Oye, pero yo iba a la congregación, pero yo escuchaba a mis papás que leían la Biblia, yo veía películas cristianas, yo no me perdía que una película cristiana, salía y ahí iba, y las buscaba en Shabbat, en YouTube, y Yahweh te dice, no te conozco. Qué difícil y qué fuerte. Imagínense el grado de asombro de esta persona al decir no te conozco. ¿Por qué? Porque lo peor que nos puede pasar es que creamos que por hacer cosas, que por estar cumpliendo con un ritual, somos agradables delante de Yahweh, cuando Él lo que está buscando no era el ritual per se, sino Él buscaba un corazón limpio a través del cual lo que pudiera hacer ese corazón limpio a través de la obediencia se pudiera glorificar en entendimiento y en discernimiento para la vida de la persona. No sé si queda claro. Si no nace de un corazón limpio, entonces todo se quedaba ¿en qué? En vaciedad, en vacío. Y bueno, pues la tristeza era precisamente lo que vamos a ver que aconteció después. Dice el versículo 4, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para ser ellos mismos destruidos. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. Porque Israel es también artífice lo hizo, no es Dios, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. ¿Me dan la siguiente, por favor? Cuando habla de los reyes, ahí les estoy poniendo toda una lista de todos los reyes, desde todos los reyes del norte. Y lo que yo les decía, de este lado viene el pasaje bíblico en donde ustedes van a encontrar la cita de las historias de vida de cada uno de ellos, pero ustedes van a encontrar que desde la concepción, el único rey que fue puesto por Yahweh en el reino del norte, ¿se acuerdan quién fue? David. El reino del norte no. El reino del norte, cuando se divide, Yahweh le dice a Jeroboam y le da las 10 naciones y le dice, tú serás rey sobre este pueblo. Dice, pero a partir de ahí Jeroboam se desvía, como lo vimos. Jeroboam primero se desvía, y a partir de ahí todos los que vienen y todos los que son subsecuentes vemos que inclusive todos y cada uno de ellos hizo lo malo. No hay uno solo que hubiera hecho lo bueno delante de los ojos de Yahweh. ¿Me da la que sigue, por favor? Todos ahí, si nosotros tasamos, fíjense qué bello ya. Estamos hablando que la profecía de Oseas data alrededor precisamente del rey Jeroboam II. Jeroboam II, que es el número 14 ahí en la lista de los reyes que viene establecido. Todavía pasaron 6 reyes más hasta que se da la parte de la deportación de Israel, y donde, bueno, pues ya nunca más ellos regresan. Pero vean, todavía Yahweh les hablaba precisamente antes de que hubiera esta deportación, y les hablaba y les decía que ellos pudieran regresar, que ellos regresaran. Y cuando dice aquí, dice, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ellos mismos, pero para ser ellos mismos destruidos.
¿Qué quiere decir? Nos está hablando que tan los reyes que no fueron puestos por Yahweh y los príncipes que no fueron puestos por Yahweh, todos y cada uno de ellos que iban a hacer, la causa que tuvieron ellos es que cayeron en la parte de la idolatría y empezaron a ser idólatras y empezaron a buscar a través de sus riquezas, a través de los medios, establecer la parte del paganismo y de la idolatría, en donde ¿qué? Ahí vemos que empieza a haber una suma generacional, empiezan a repetir los pecados y los pecados vemos que van en aumento hasta que llega Yahweh y dice, se acabó, no voy a permitir más pecado en el reino del norte. Y lo mismo pasa en tu vida y lo mismo pasa en nuestra vida. Cuando nosotros empezamos a desobedecer a Yahweh y te empiezas a alejar de Yahweh empiezas a hacer cosas que Él no ha establecido, que Él no te ha mandado, y empiezas a dedicarle, no solamente lo estás haciendo, sino te empieza a ir bien haciendo eso que estás haciendo mal, y ocupas eso mismo que te está yendo bien para hacer el mal, lo ocupas ¿para qué? Para estar levantando ídolos a los cuales les vas a estar sirviendo. Hace poco veíamos una película de un chavo, de hecho está en YouTube, de un chavo que empieza con la parte de las drogas, y al principio pues todo parece muy padre para él. De hecho entra en una pandilla, los papás necesitan dinero y el chavo agarra y dice, bueno, pues empiezo a vender droga. Le dicen, ¿sabes qué? Pues se droga él, dice, para que la vendas la tienes que probar, la prueba, y empieza a vender droga, le empieza a ir bien, empieza a tener dinero, les empieza a llevar cosas a los papás, les empieza a traer muebles, tocacintas, y los papás se dan cuenta que algo está mal, pero pues se hacen los que no quieren ver. Es hasta que todo eso que al principio, acuérdense que Satanás primero te ofrece el mundo, pero después la promesa es te ofrece el mundo, pero después lo que cobra, te lo cobra de manera, los intereses que él cobra son intereses de muerte. Luego ves al chavo queriendo literalmente salir ya de la trampa en la cual se ha metido, en la trampa de donde ha estado, y que literalmente llora la familia porque no puede salir, y lo mandan a un lugar en donde, una clínica de rehabilitación, y sale peor, y luego lo mandan a una en donde dice, no me den nada, yo solito voy a poder. Y ves cómo sufre, cómo se anda gritando por la supresión a la parte de la heroína, es durísima. Y entonces es hasta que llega con el Señor, hasta que el Señor, donde él se quebranta delante del Señor, pide ayuda delante del Señor. ¿Por qué? Porque muchas personas de sus amigos terminaron muriendo en la parte del proceso. Y entonces vemos que eso mismo a lo cual él estaba sirviendo, que al principio le estaba haciendo bien, eso mismo le empezó a generar a servirle, a que literalmente ya eso que había constituido él como algo que podía controlar, al ratito se hizo esclavo de lo mismo y no podía salir por más de que lo dijera, por más de que quisiera. Bueno, lo mismo pasaba con la casa de Israel. La casa de Israel es que Yahweh dijo, ok, se desviaron, creían que estaban en control, pero su pecado era cada vez peor, y terminó literalmente siendo esclavo. Por eso vamos a encontrar que Yeshua les dice, el que comete pecado, esclavo es del pecado. ¿Y qué ha venido a hacer Yeshua? Yeshua ha venido a romper las obras del maligno. Déjame decirte que Él tiene el poder para romper el pecado en tu vida. El poder lo ha establecido Él, y Él ya nos ha hecho libres. ¿Qué es lo único que necesitas? Es humillarte delante del Señor y pedir ayuda. Sabes que, Señor, te necesito. Yo no puedo, soy carne, no puedo acercarme, no puedo romper esto, pero tú sí. Y ahí es donde Él empieza a romper patrones, empieza a romper maldiciones, empieza a romper. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que Él a eso vino, a deshacer precisamente las obras del maligno. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues vemos que los reyes, ¿me das así, por favor? Los reyes terminaron por hacer ¿qué? Por hacer idolatría, por
lejos de ver toda la bondad de Yahweh, todo lo bueno que Yahweh les había dado, todo lo maravilloso, la prosperidad que Yahweh les estaba haciendo pasar, ¿qué hacían ellos? Lejos de esto iban y adoraban precisamente a los dioses ajenos. ¿Y qué les está diciendo Yahweh? Fíjate bien, les dice, el becerro de Samaria, que es el que levantó Jeroboam, dice, fíjate bien, ese becerro, dice, para empezar, les dice, no es Dios. Y no solamente te voy a decir, no es Dios, sino que además iba a ser, dice, está hecho por manos de un artífice. ¿Y qué va a hacer? Va a terminar por hacerlo pedazos. No sé si les ha tocado ver desfiles en donde llevan a los monos, o llevan, por ejemplo, a las vírgenes, o llevan, por ejemplo, en la India, el otro día llevaban un elefantote de ahí rosa, y de repente se mueve uno y se cae la escultura y se rompe en 1000 pedazos, y entonces dices, ¿qué pasó? Es que eso no es un Dios. Eso pasa para demostrar precisamente delante de Yahweh que eso no es un Dios. Y que como cantábamos y alabábamos, cuando alabamos estamos diciendo literalmente que nuestro Dios es grande, nuestro Dios es fuerte, no hay nadie como nuestro Dios, porque nuestro Dios es el único que tiene poder para salvar, porque es el Dios de las Escrituras, es el Dios de los escuadrones de Israel. Y entonces aquí Yahweh les está enseñando por medio de que todo aquello en donde habían puesto su fe, terminó por Yahweh decirles, todo aquello en lo que tú pongas tu fe, sea un ídolo de oro, como eran los becerros de Samaria, como son las imágenes, pero puede ser un ídolo, acuérdense que no necesariamente es una cosa, es una figura, sino un ídolo puede ser tu trabajo, un ídolo pueden ser tus amigos, un ídolo puede ser algo en lo cual tú estás depositando ¿qué? Tu fe, algo que está sustituyendo el lugar de Dios. Y ahí es donde Yahweh te está diciendo, así en un segundo ese ídolo va a ser hecho pedazos. ¿Por qué? Porque cuando tú depositas tu fe en algo que no es el autor de la fe, que es Yahweh, entonces Yahweh va a terminar, ¿por qué? Por demostrarte que solamente existe un Dios. Y era lo que Israel no entendía, Israel no aprendía. Dice, vean lo que dice ahí, porque sembraron vientos en el 7, sembraron viento y torbellino segarán, tendrán mies, ni su espiga no tendrán mies, ni de su espiga harán harina, y si le hicieren los extraños la comerán. Devorados será Israel, pronto será entre las naciones como vasijas que no se estiman. Qué interesante aquí dice, tú sigues sembrando, y eso es una connotación está hablando desde un concepto, o sea, le está hablando a una persona que es necia, a una persona soberbia, le dice, tú sigues sembrando. Síguele, literalmente dirían, síguele por el camino que vas. Ándale, síguele por el camino que vas. Sigue con esa actitud. Sigue sembrando. Tú sigues sembrando. ¿Quieres sembrar pleitos? Ok. Pero déjame decirte que tú no vas a cosechar pleitos. No vas a cosechar tormentas, sino vas a cosechar literalmente tempestades. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que tú siembres, acuérdate que todo lo que tú siembres, sea para bendición o sea para maldición, siempre la cosecha será mayor a lo que tú sembraste. Luego, cuando esté viniendo la cosecha y estés diciendo, no, yo no quería tanto, espérate, se me salió de control, todo el proceso de la cosecha lo vas a tener que recoger, porque dice la Escritura claramente, no te engañes, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Ahorita no se vale que digamos, ya me cansé. Espérate, no te canses. No te cansaste de sembrar. Sembraste mal.
¿Qué es? Dice, a mí me gusta mucho que en matrimonios hablamos, dice, si sembraste mal, lo único que tienes que hacer es cambiar la semilla. ¿No te gusta lo que estás cosechando ahorita? Cambia la semilla. Pero el proceso de cambiar la semilla, ahorita estás recogiendo el tiempo de ¿qué? De haber sembrado mal. Sembraste mal, te toca cosechar lo que sembraste durante este tiempo. Pero no todo el tiempo va a ser así. Ese fruto se va a terminar por acabar. El mal fruto se va a terminar por acabar. Y mientras más rápido empieces a sembrar bien, ¿qué crees? Más rápido vas a empezar a cosechar el buen fruto. No te canses, no te canses. La ventaja es que cuando nos arrepentimos, Yahweh está con nosotros. Y dice, ok, vas a cosechar, no te puedo evitar que no coseches lo que tú sembraste. No puedo evitar. Pero lo que sí te prometo es que yo voy a estar junto a ti durante este proceso. Y en este proceso, aún ese tiempo difícil, Él promete que Él te va a dar ánimo, te va a dar aliento. ¿Para qué? Para que pases el tiempo de la mala cosecha. Pero ¿qué era lo que Yahweh les estaba diciendo aquí al pueblo? Era lo que Yahweh les estaba diciendo. Entienda que separados de mí les vi mal. ¿Cómo te puedo hacer entender que te va a ir? No creas que te va a ir medio mal. Te va a ir re mal. Y te va a ir requete mal. ¿Por qué? Porque separados de Dios, nada podemos hacer. Y aún así, Yahweh nos muestra su misericordia de manera impresionante. Hay algo que está precioso en esto que acabamos de leer. Fíjense, dice, porque sembraron viento y torbellino segarán, no tendrán mies, ni su espiga se hará harina, y si la hiciere extraños la comerán. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasijas que no tienen estima. ¿Me das la siguiente nota? Como vasijas que no tienen estima. ¿Qué son unas vasijas que no tienen estima? Vasijas rotas. Vasijas que dice, es que ya se rompió, no sirve. Se te cayó una taza, difícilmente pues ocupas tú la taza y la vuelves a pegar. Y normalmente una taza rota la terminas, ¿por qué? La terminas por sustituir. Y esa taza es echada a la basura y es echada en un lugar. Bueno, los alfareros ocupaban fuera de sus talleres, cuando había vasijas que se terminaban por romper o por no servir, había lugares en donde desechaban todo ese material o esas vasijas que ya no servían. Bueno, hay un pasaje que viene en Mateo, vamos a Mateo 27. Mateo 27, si mal no recuerdo, Mateo 27, que nos va a hablar, así, Mateo 27, versículos del 3 en adelante. Y estamos viendo precisamente la parte de Judas, ya cuando se da el juicio de Yeshua. Entonces Judas, el que lo había entregado, vino, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Fíjense bien aquí algo interesante. Judas, ¿con quién se arrepintió? Fue a arrepentirse con las personas que no debía arrepentirse. ¿Con quién se debía haber arrepentido él? Con Yeshua. ¿Sabes qué? Perdóname, Señor, te fallé. Pero él va con los sumos sacerdotes y les queda, ¿cuál es la contestación? La regué. Ese es tu problema. Sí, la regaste, eres un pecador. Oye, la regué, entregué gente inocente, sangre inocente. Sí, ese es tu problema. Y entonces vemos que él, cargado de culpa, dice, entregué sangre inocente a nosotros. Dice, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió
¿Y qué fue lo que hizo? Salió y se ahorcó. Fíjense bien el versículo 6. Dice, los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de ¿qué? De sangre. Precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Subrayen eso que les acabo de decir ahí en sus Biblias. El campo compraron el campo de ¿qué? El campo del alfarero. ¿Cuál era el campo del alfarero en Israel? Era precisamente un campo en donde todas esas vasijas terminaban por echarse ahí. Terminaban por tirarse, por las vasijas que ya no servían, eran puestas en ese campo. Literalmente es conocido como un basurero, era conocido como un basurero, en donde, o un lugar de desecho, un lugar en donde las vasijas que ya no servían fueron puestas precisamente en el campo del alfarero. ¿Y para qué compraron el campo del alfarero? Para sepultura de ¿quiénes? De los extranjeros. Ahora bien, es bien interesante que nosotros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy, ojo, campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, tomaron las 30 piezas de plata de precio del apreciado, según precio puesto, ¿por quién? Por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero como ordenó el Señor. O sea, esto que hicieron no fue algo que hicieron que no estuviera establecido dentro de las profecías que Yahweh había establecido. El profeta Jeremías ya hablaba precisamente de que se tendría que cumplir esto. ¿Por qué? Porque ese precio de sangre iba a servir ¿para qué? Para el lugar de los extranjeros. Ahora, ¿qué tipo de extranjeros se está refiriendo? ¿Quiénes iban a entrar en ese campo del alfarero? ¿Qué estamos viendo en Oseas? ¿Quiénes iban a ser como vasijas entre las naciones? Como vasijas de poca estima entre las naciones. Israel iba a ser como vasija. Dice, devorado será Israel. Pronto será entre las naciones como vasijas que no se estiman. ¿Se acuerdan que si nosotros vemos en el contexto de Romanos va a haber una parte en donde Pablo habla de los vasos de honra y los vasos de deshonra? ¿Quiénes se estaba refiriendo aquí a los vasos de deshonra? Aquellos vasos de deshonra eran los cuales precisamente Israel, la casa de Israel había llegado a ser, que había sido esparcida entre las naciones. ¿Por qué? Porque la finalidad que hizo era que la palabra de Yahweh llegara y que se alcanzaran los 4 niveles o los 4 puntos cardinales de la tierra. Entonces, ¿qué es lo importante que nosotros estamos entendiendo aquí, o lo que les quería mostrar? Vemos cómo el precio de sangre, así me da la siguiente, nos estaba viendo, la uno más, ya vimos ahí. El precio de sangre literalmente era la sangre del Mashiach, el precio que el Mashiach, por eso es considerado como ¿qué? Como precio de sangre. Precio de sangre fue pagado ¿por quiénes? Por los extranjeros, dice, por la casa. ¿Quién había venido a salvar él desde un principio? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Fue comprado el lugar en donde ellos iban a regresar. Como connotación, el lugar en donde ellos estarían sería en donde, en el campo de sangre, el campo en donde a través de la sangre de él, nosotros, dice la escritura, fuimos comprados por precio de sangre. ¿Qué fue lo que se compró? Se compró parte de la tierra de Israel, estableciendo el término de que era, no es casualidad que haya sido el campo del alfarero, se estaba dando un mensaje profético ahí, que el lugar de las vasijas rotas, el lugar que estaba destinado para los extranjeros sería el lugar precisamente en donde Yahweh estaría redimiendo a la nación de Israel y donde nuevamente la casa de Israel junto con la casa de Judá vendrían a ser una sola. ¿Por precio de quién? Por precio del sacrificio del Mesías. ¿Se dan cuenta cómo cuando nosotros entendemos bien tanto los profetas como la Torah, vamos a ver que lo que se va cumpliendo en la vida del Mesías es impresionante
hasta con segundos, milímetros, centímetros, todo lo que se cumple de manera impresionante. ¿Por qué? Porque Yeshua simple y sencillamente era el cumplimiento de todo lo que se había dicho desde la Torá hasta los profetas. De hecho, cuando Él resucita y se encuentra a los discípulos en el camino de Emaús, ¿qué les dice? Les habla, dice, les está abriendo las escrituras y les empieza a hablar todo lo que hablaba de Él. ¿A partir de dónde? A partir de Moisés y pasando por todos y por cada uno de los profetas. La culminación, la parte de la redención que Él vendría a hacer, se estaba dando inicio precisamente en el momento. Hay dos momentos clímax, que es su muerte, que es a través de la cual nosotros tenemos redención, y la redención final que tendremos, o que tendrá precisamente la nación, cuando de los dos pueblos nuevamente se haga uno solo. ¿Sí queda claro? ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, regresamos a la parte de Oseas, veíamos entonces que nosotros no podemos esperar, que les estaba diciendo Yahweh aquí. Vean cómo, a pesar de que Yahweh ocupa lo malo de lo que está haciendo Israel, pero dentro de lo malo que estaban haciendo ellos, Él tenía un plan. ¿Para qué? Para que a pesar de esas acciones, su soberanía quedara manifiesta. Ojo, nada de lo que pasa en nuestras vidas está fuera de la soberanía de nuestro Padre Eterno. Nada de lo que sucede está fuera de la soberanía de Dios. Él sabe, y aún así Él, fíjense bien, está mandando el castigo, pero ese castigo a la vez iba a ser literalmente la respuesta y la solución para que después todos pudiéramos, el Evangelio llegara y permeara precisamente a todas las cuatro esquinas de la tierra, y de ahí pudieran venir los escogidos nuevamente a la tierra prometida. Amén. Dice, porque ellos subieron a Asiria, como que, como asno montés para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos está diciendo aquí? Ojo, hay muchos significados y símbolos proféticos. ¿Cómo se le compara a Efraín? ¿Se acuerdan que a Efraín se le compara como que, como una paloma? ¿Qué? ¿Se acuerdan? Una paloma incauta. Una paloma que descendió sobre él. No es casualidad, cuando fue bautizado y dice que Juan vio que descendió sobre él una ¿qué? El Espíritu en forma de ¿qué? ¿Por qué en forma de paloma? Porque el propósito del Ruach es venir, era empoderar a Yeshua y empoderar a los discípulos. ¿Para qué? Para que cumplieran la gran comisión de ir a traer aquellas palomas incautas, que era precisamente la casa de Efraín. Por eso vemos que cae sobre ellos la parte del Ruach en esa forma. Y luego aquí dice que compara a Efraín como ¿qué? Como un asno ¿qué? Como un asno salvaje. ¿Qué características tenía un asno salvaje? Un asno que no se deja domar, un asno rebelde, un asno que trata de domar. Tú a un asno salvaje y vas a ver que es lo más cercano a lo imposible, porque es un asno que tiene la parte de no le gusta llevar yugo, no le gusta tener un peso o yugo sobre ellos. Bueno, se ha preguntado por qué Yeshua, cuando entra el día de la entrada triunfal, entra sobre un pollino. ¿Qué es un pollino? Un burrito. Un burrito que ¿qué? Un burrito del cual nunca había sido montado, y un burrito en el cual estaba entrando. Bueno, estaba entrando porque él iba a venir como redentor. ¿Qué representaba ese asno? Representaba a Efraín. ¿Quién iba a venir como redentor sobre Efraín? Íbamos a ver a Yeshua entrando, precisamente viniendo a salvar. ¿Qué es lo que grita la gente cuando Él está entrando? Hosana. ¿Qué está gritando? Oseas. Hoshana, Hoshana, el que viene en el nombre. ¿Qué está diciendo? Dios traerá salvación, Dios traerá salvación. Todo, vean cómo está ligado a los mensajes proféticos que Yahweh está hablando. ¿Por qué? Porque era un mensaje que Yeshua estaba dando, de que Él traería la salvación y la redención. ¿De quién? De Efraín, que era ese burrito o ese asno montés. ¿Por qué somos comparados con asnos? Porque más brutos no podemos, más necios no podemos ser.
Porque sin el Señor, si con el Señor somos, y el que diga que no, agarre un espejo y véase, a ver que hasta le hace. Somos muy necios, y entonces Yahweh lo que le estaba diciendo a Israel es: entiende, por favor, entiende. Ni tus alianzas comerciales, nada de lo que el día de hoy está puesta tu fe, nada va a evitar que yo trate contigo si tú no te arrepientes. Aquello que tú has puesto tu confianza, nada va a evitar que yo trate contigo. Porque ellos subieron, fíjense, dice, porque ellos subieron a Siria. Ellos estaban confiando en el que a la postre sería el que los iba a llevar ¿a qué? Al destierro por completo. Ellos creyeron que llevándose bien con su enemigo no les iban a pasar nada. No, nosotros nos llevamos bien, somos cuates, no pasa nada. ¿Qué era lo que Yahweh le estaba diciendo? ¿Tú crees, de verdad tú crees que esas personas te aprecian? No, lo único que estas personas están buscando es buscaban la parte de la destrucción. Y entonces, tontamente le está diciendo a Israel: tu confianza, en lugar de estar puesta en mí, está puesta en ellos. Tu confianza está puesta en una herencia. Tu confianza está puesta en un dinero del banco. Tu confianza está puesta en un terreno. Tu confianza está puesta en tus papás. Tu confianza está puesta en cosas materiales. Cuando tu confianza, dice la Escritura, tu confianza está puesta en tu trabajo. Cuando dice la Escritura que tu confianza debe ser puesta en ¿quién? En Yahweh. Él es el proveedor de todos. Dice, ¿y qué dice aquí? Efraín con su salario alquiló amantes. Alquiló cosas, precisamente prostitutas o amantes. Aunque alquilen entre las naciones, ahora los juntaré y serán afligidos un poco tiempo por la carga del rey y de los príncipes. Porque multiplicó Efraín altares para pecar. Tuvo altares para pecar. Y aquí es bien interesante porque dice que Efraín con su salario, con lo que Yahweh les estaba dando, que dice alquiló amantes. Te está diciendo, fíjate bien, y esto es algo bien interesante. Un amante, ¿qué es un amante? Es alguien que estamos cayendo en una relación que está fuera de lo que Yahweh establece. O sea, aquí recordemos que Efraín se supone que estaba casado con Yahweh, que es con el salario, estaba alquilando amantes, estaba teniendo amantes, y eso se considera como ¿qué? Como adulterio, como una fornicación. Entonces aquí lo que nos está mostrando es todo aquello que te lleve a fornicar delante de Yahweh. Espiritualmente hablando, está diciendo que te fijes bien en qué estás gastando lo que Yahweh te está diciendo o lo que Yahweh te está proveyendo con tu dinero. Porque hay cosas en las cuales puedes gastar que te pueden llevar precisamente a que tú te alejes de Yahweh y que Yahweh se aleje de ser el primer lugar en tu vida. Y esas cosas, dice, con esas cosas iban a terminar de fornicar. ¿Qué era lo que estaban haciendo? Empezando a comprar cosas para su iniquidad. ¿Qué compraban? Pues, con el salario que te da Yahweh, ¿qué estaban haciendo? Estaban alquilando amantes. Pues ese dinero lo empezaron a destinar a cosas de idolatría, a cosas que compraban, pues, que sus películas pornográficas, o que compraban la parte, o no necesariamente tenía que ser algo muy malo, sino compraban un carro nuevo. Pero si ese carro nuevo ya llegaba a ocupar el lugar que Yahweh tenía en su corazón, entonces empezaban con ese salario, en lugar de ser de bendición para Yahweh, empezaban a comprar o alquilar amantes en los cuales ¿qué? Su corazón se estaba yendo atrás de ellos, su corazón estaba yendo en pos de ellos. ¿Qué es lo que Yahweh estaba diciendo? No está mal que te compres cosas siempre y cuando tu corazón no se desvíe. Tu corazón debe estar siempre centrado en Él, porque todo, dice la Escritura, que te da, todo lo que Él nos da, debería ser para la gloria y honra de su nombre.
Y muchas veces, y ahí yo me declaro mea culpa, terminamos comprando cosas que decimos, pues, me gusta y me lo merezco, y luego al ratito anda uno diciendo, pero ¿por qué lo compré? Termina uno jalándose y reconociendo, ¿no? Y sobre todo cuando uno hace las cosas sin consultar a lo que Yahweh nos dice. Entonces, tengamos cuidado. Hay personas que el día de hoy, y les pongo de manera literal, les compran a los niños, están pasando un caso de un chavo que el papá le compró el nuevo iPhone de 32,000 pesos. 32,000 pesos al chamaco. Bueno, pasaban de que literalmente el niño está, sí, no, pues es adolescente, está literalmente en una situación en donde se le generó ya una cuestión de atención, idolatría, visión, en donde dice, no, ya por ejemplo, inclusive ha sido tanto que los papás se lo han querido retirar y no se deja, les hace berrinches, les tira, les patea. ¿Por qué? Porque no, o sea, ya fue algo. Dice, oye, pero es que yo pensé que no les iba a hacer ningún daño, pues tengo los medios y pues se lo quise comprar. Y entonces ahí es donde regresamos, cuidado. Recomendación, papás, no les compren a sus hijos cosas que al ratito los van a terminar por esclavizar. Ya hay cosas que son cada vez más esclavizantes en cuanto a tecnología. Dice aquí, porque multiplicó Efraín altares para pecar. ¿Qué es multiplicar? ¿Qué diferencia hay entre sumar y multiplicar? Más cantidad. O sea, el sumar, pero multiplicar es exponencial. O sea, se apresuró a pecar. Se le iba el mundo por pecar. ¿Sabes qué? Quiero hacer lo malo. Se me acaba el mundo por pecar. ¿Y qué es lo que te dice? Hay una filosofía que siempre ha existido, es diviértete hoy, mañana, ¿quién sabe? Hoy diviértete, hoy vive la vida, hoy disfruta, hoy tú, porque mañana quién sabe si puedes. Y entonces cuidado porque Yahweh nos manda que nos dice que la única forma de poder disfrutar verdaderamente la vida es cuando estamos bajo su dirección y bajo su cuidado. De otra manera nos vamos a terminar. Por ello dice, tuvo altares para pecar, les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas, ¿por qué? Por cosas extrañas. El día de hoy, ¿qué característica? ¿A quién le está describiendo esto Efraín? ¿Quién es Efraín? Nosotros. Pero ¿quién más es? Hay muchos Efraín allá afuera. Son muchos de nuestros hermanos que están en el cristianismo tradicional. ¿Y qué dice? ¿Qué característica iba a tener Efraín? Que cuando les empezaras a hablar de las cosas de la Torá, de las cosas de la ley, dice que les iban a causar ¿qué? Extrañeza. Las iban a tener como cosas extrañas y decir, ¡ay! ¿Por qué haces eso? ¡Qué raro! ¡Ya te estás judaizando! ¿O por qué estás haciendo esas fiestas? Pues porque son las fiestas de Yahweh. ¡Ay! ¿Dónde viene eso? En la Biblia. ¿En qué parte? En el Levítico. No, eso es del Antiguo Testamento. No, nosotros puro Nuevo Testamento. Y ya estábamos bajo la ley, estábamos bajo la gracia. Y dices tú, oye, pero es una sola Biblia y es un solo Dios. Y Dios no se contradice. Ay, no, son bien raros. ¿Y por qué ya no comen puerco? ¿Y por qué ya no hacen esto? Porque lo dice la Escritura. Dice que una característica que tendría Efraín es que, vean lo que dice, les escribí
las grandezas de mi ley. En la Torah que nos está diciendo aquí la escritura, que Dios en su Torah dice, no nos está hablando que nada más es su ley, sino nos dice, les escribí las grandezas. Dentro de los mandamientos de Yahweh hay principios de bendiciones enormemente grandes para tu vida y para mi vida. Y dice que Efraín, la característica que iba a tener es, los iba a tener como cosa extraña. Iba a decir, ay, no, quién sabe. En esta versión dice, actúan como si esas leyes no se aplicaran a ellos. Actúa, muy buena versión, actúan como si esas leyes no se aplicaran a ellos. Es que no, nosotros ya estamos en otra onda. Característica que tiene precisamente en los sacrificios de mis ofrendas. Fíjense bien lo que hacían ellos. O sea, no entendían la Torah, la consideraban como cosa extraña. Eso sí, eran bien adúlteros, eran bien pecadores, pero que no dejaban de ir a la congregación. Y entonces en los sacrificios de mis ofrendas sacrifican, carne y comieron. No los quiso Yahweh. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volvieron a Egipto. ¿Cómo dice en tu versión, Esther, por favor? Yo haré responsable a mi pueblo de sus pecados y los castigaré. Ellos volvieron a Egipto. Ok. Dice, ¿qué es lo que les estaba diciendo aquí? Es, no entienden Torah, no comprenden Torah, pero además de todo eso, salud. La característica, fíjate bien, la característica de que tú abandones al Señor y que tú dejes de obedecer. Si tú no atiendes a la voz de Dios y tú no atiendes a sus leyes, vas a terminar obedeciendo lo que el mundo te dice. Porque ¿qué hizo Israel? Dice, regresó ¿a dónde? Donde había salido. ¿Y de dónde salió? ¿De ser qué? Regresó a volver a ser esclavo. Cuando tú y yo desechamos la palabra de Dios, no. ¿Se acuerdan del ejemplo del salmón? Que es el único pez que nada en contra de la corriente. Bueno, si tú vas remando en contra de la corriente es muy fuerte, pero tú en un momento te cansas y dejas de remar, no te vas a quedar en el mismo lugar. ¿Qué va a hacer la corriente? Te va a llevar y te tengo una noticia. Si en algún momento te arrepientes y te vuelves a bajar los remos, te va a costar el doble el llegar al punto en donde en algún momento estuviste. ¿Por qué? Porque vas a tener que avanzar todo aquello que te fuiste para atrás. Entonces, ¿qué es la que nos dice la Escritura? Sí es cansado, sí es cansado. ¿Es cansado vivir en contra de la corriente? Sí, pero el Señor te dice que Él es el que te da nuevas fuerzas. Él da nuevas fuerzas al cansar. Así que delante de Yahweh no podemos llegar y podemos decir, bueno, sí podemos llegar y decir, Señor, no puedo más, pero en tus fuerzas, lléname de ti, renueva mis fuerzas. Y entonces el Señor se encarga de renovar tus fuerzas. Olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos, y Judá multiplicó sus ciudades fortificadas. Mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Al final de cuentas, la tragedia más grande de Efraín, Yahweh la sigue mostrando, es que se olvidó. ¿Qué es olvidar? ¿Qué? Dejar de pensar. Dejar de pensar. Y estás hablando que a lo largo del día Israel no pensaba en Yahweh. No, todo se levantaba, hacía sus actividades, pero no se acordaba ya. Le mandaban un WhatsApp y ay, Shabbat Shalom. ¿No? O amén, amén. Pero aquí y acá
no estaba. Reaccionaba mecánicamente y tenía la labia religiosa, porque ese es un problema que tenemos. Qué buenos somos para aprender el idioma religioso. Amén, amén, bendecido, gloria a Dios, aleluya. Y en hebrañol, no, hombre, ahorita en hebrañol, amado Sahim, Ajayot, Sadí. Y si nos ponemos, no, hombre, nos ponemos aquí bien, pero no había aquí, no estaba aquí. Y Yahweh, ¿dónde quiere habitar? Aquí. Todo el llamado, fíjense, todo el llamado que Yahweh está haciendo es para que Israel le permita habitar aquí. Todo el llamado que Él hace es porque te ama. Y hay otra parte de la escritura que dice, ¿qué no entiendes? Yo cuando escucho esas palabras me pongo a pensar y digo, híjole Señor, ¿qué no entiendes que te anhelo celosamente? ¿Qué no entiendes? Yahweh te está diciendo que te es muy difícil comprender que no te quiero compartir con nadie. No te quiero compartir con lo que este mundo te ofrece. No te quiero compartir con lo que el día de hoy está girando alrededor. No te quiero para mí. Y tan te quiero para mí que ese precio fue el que tuve que pagar. No podemos nosotros decirle a Yahweh que Él no ha hecho todo por nosotros. De veras, que si no reaccionamos al amor de Dios, entonces tenemos que meternos. Por eso estos días son días de mucho el estar orando, de estar pidiendo, de estar buscando. Tenemos el concierto de los perritos. Si luego suben ahí en Facebook que caen los perros. Bueno, porque no se oye. Pero ya vamos a terminar. Yahweh quiere que entendamos, que comprendamos y que aprendamos todo lo que está escrito para que nosotros podamos aprender precisamente de lo que ellos hicieron, del error que el pueblo tuvo, y que no pasemos por eso mismo que sucedió precisamente con la casa de Israel. Él quiere que entendamos que Él te anhela y Él me anhela celosamente, que Él anhela estar contigo, que Él ha dado todas las condiciones para que nosotros nos podamos acercar, pero Él te ha dicho, espera, el precio que yo pagué por ti es muy alto, y por lo mismo que es muy alto, no voy a permitir, ni voy a tolerar que tú andes con otros amantes. Porque dicen, uy, qué fuerte. Digo, el mundo el día de hoy está tan enfermo que hay gente que sí lo hace, ¿no? Pero si tú le preguntaras a tu esposo o a tu esposa, ¿tolerarías que ande yo con una amante? ¿Me compartirías o te compartiría yo? Un corazón no enfermo diría que sí. Un corazón diría no, hombre, no te comparto, te quiero para mí, solamente para mí. ¿Por qué? Porque te amo. Yahweh te está diciendo, si eso no lo hacemos nosotros, ¿cuánto más Él? Que ha dado el precio más grande por amor de nosotros. Amén. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Amado Abba, te damos tantas gracias el día de hoy por la oportunidad que nos das nuevamente, Señor, de poder aprender de tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque podemos discernir a través de la Escritura todo lo que tú hablabas a tu pueblo, Señor. Y como, Padre bendito, nos muestras el corazón del ser humano, Padre bendito, como el corazón de nosotros. Muchas veces, Señor, de repente nos subimos desde una plataforma y juzgamos, Padre bendito, a tu pueblo.
pero se nos olvida que somos igual o peor que ellos, Padre Celestial. Amado Padre, queremos pedirte el día de hoy que tú nos limpies, Señor, de nuestros pecados, de nuestras iniquidades y de nuestras maldades. Y que podamos, Señor, verdaderamente volvernos a ti. Atender al llamado, Señor, que tú estás haciendo el día de hoy a tu iglesia, a tu pueblo. Padre bendito, a Efraín, Señor, disperso entre las naciones, a que es tiempo de volver a ti. Que es tiempo, Señor, de dejar todo aquello, Señor, que nos alejó de ti. Y que, Padre bendito, que es tiempo que volvamos a adquirir esa identidad que solamente tú nos puedes dar, por medio de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Padre bendito, ayúdanos a entender cada vez más que no somos de este mundo. Y que no, Padre bendito, somos llamados a comportarnos como las demás naciones, ni a aprobar lo que las demás naciones aprueban. Sino somos llamados, Padre Celestial, a hablar lo que tú hablas, a aprobar lo que tú apruebas y a rechazar aquello que tú rechazas. Padre bendito, Señor, ayúdanos a que tu Torah no sea extraña a nosotros. Ayúdanos, Padre Celestial, a que tus mandamientos no sean extraños. Sabemos, Padre bendito, que muchas veces por obedecer tu palabra seremos causa de vituperio, seremos causa de burla, Padre Celestial. Padre bendito, perdimos por aquellos que todavía tienen el entendimiento entenebrecido, Padre Celestial, que tú les puedas revelar, Señor, lo que habla precisamente las grandezas de tu Torah, como dice el mandamiento, que no sean tenidos por cosas extrañas. Pero Padre bendito, también tu palabra dice que es a esto a lo que se refería Yeshua, que éramos bienaventurados cuando por causa de él, Señor, fuéramos vituperados, cuando por causa de obedecer tus palabras fuéramos menospreciados o fuéramos vituperados. Tu palabra dice que tenemos galardón grande, que nuestra recompensa será grande en el reino de los cielos. Ayúdanos, Señor, a no desmayar. Ayúdanos, Padre Celestial, a cambiar el día de hoy la semilla en nuestras vidas, Señor. Aquellas semillas que han sido, si hemos sembrado, Padre Celestial, tormentas, Señor, ayúdanos a cambiar la semilla, Padre bendito, para estar sembrando bendición, bonanza, Señor, paz y tranquilidad en nuestras vidas, familias y matrimonios. Ayúdanos a no cansarnos, Señor. Ayúdanos a fortalecernos en ti. Como dice la Escritura, diga el débil, fuerte soy, por los méritos de Yeshua HaMashiach. Gracias te damos el día de hoy, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder enfocarnos en tu verdad, a podernos enfocar en obedecer tus mandamientos, a no solamente, Padre Celestial, ser oidores o olvidadizos, sino que verdaderamente podamos ser hacedores de tu palabra. Ayúdanos a ser, Señor, una luz en medio de tanta oscuridad, porque, Señor, el llamado de tu shofar, del gran shofar, Señor, ha sonado y tú no retardas tu venida. Te damos gracias, Abba, por este tiempo. Te damos gracias por tu palabra. Bendice, Señor, a cada familia aquí representada y a los que nos ven por medio de las redes sociales. En el nombre de Yeshua HaMashiach, te damos gracias. Amén y amén. Yahweh les bendiga. Shabbat Shalom. Les pedimos la transmisión.